Nosotros seguimos invitándoles a que participen de la consigna del día de hoy, que es República Porteña. Vamos a meternos en el tema, pero seriamente. Recién estuvimos en Colombia. Vamos a dejar de tanto chiste. Vamos a dejarnos de tanto chiste y vamos a pasar a la seriedad. Sí, bueno, ayer falló la Corte Suprema de Justicia, dándole la venia a Rodríguez Larreta para que no acate las medidas descriptas en el decreto de necesidad y urgencia. En verdad, un decreto de necesidad y urgencia que ya está vencido. En verdad, ahora está rigiendo otro, pero no importa. Así es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Reforma judicial. La reforma judicial. Eso podemos hacer. Eso podemos hacer. Tenés razón. Muy buena idea. ¿Cómo no se le ocurrió a nadie antes? Que se pueda hacer, se puede hacer. Es verdad, se puede hacer, tenés razón. Y también tenemos otras cosas para hablar. Por ejemplo, ayer tuvimos la triste noticia, otra vez, de que sigue falleciendo gente en los comedores populares. En un contexto así, me parece que estaría bueno empezar a contemplar, ¿no? Como mínimo la posibilidad de vacunar a esa gente que es tan importante en un contexto tan terrible, ¿no? Donde hay un 42% de pobreza en nuestro país, donde mucha gente depende de esos comedores populares, ¿no? Ahí van a recibir un plato de comida que si no tendrían en sus casas. Y nada, para hablar de todos estos temas, que son varios y que son muy intensos, tenemos el gustazo de poder conversar con ella, que es legisladora porteña, que acaba de presentar un proyecto muy importante en la legislatura. Ella es legisladora por el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, es presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Es Laura Velasco. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida, bienvenida a Cítrica. ¿Qué tal? Bienvenida. Siempre me siento con ustedes, así que bueno, un gusto poder conversar con la audiencia. Muchas gracias, Laura. Un placer. La gente estaba esperando también escucharte, porque son varios temas los que tenemos que tocar. En principio, vamos a lo de mayor actualidad en agenda, si te parece, que es este fallo de la Corte Suprema de Justicia, muy, yo qué sé, afín a los intereses de Rodríguez Larreta y más que nada del PRO también a nivel nacional, ¿no? Porque Mendoza también se ha sumado a esto. ¿Cómo interpretas vos este fallo publicado ayer a distancia, hay que decir, por Zoom y con firmas digitales de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la verdad es que no fue un fallo, tengo que decir, que nos sorprendiera tanto. Lamentablemente ya esperábamos un fallo de estas características. Creo que ha sido muy preocupante que se haya llevado al plano judicial por parte del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta un DNU que debería haber sido acatado, dado que estamos en una circunstancia sumamente compleja en la ciudad de Buenos Aires, con el sistema de salud público y privado colapsado, donde tenemos ya mucha demanda y dificultad para dar respuesta a las necesidades de internación. Hace poquitos días, para poner un ejemplo que está justamente en el centro de la tormenta y que es la situación docente, la obra social que atiende a las y los docentes en la Ciudad de Buenos Aires, el Sanatorio Méndez, no tiene camas ya de internación. Es decir, que cuando ha habido una docente que no tenía cama, tuvo que ser derivada. Hace muy poquitos días, una enfermera inclusive que no estaba en funciones por enfermedades preexistentes y por ser persona de sumo riesgo, falleció en la guardia esperando ser atendida. Son situaciones muy difíciles las que se están viviendo en la Ciudad de Buenos Aires. Inclusive lo ha expresado con toda claridad uno de los directores del Hospital Garrahan, Oscar Trota, que ha planteado que justamente la situación de internación de niños, niñas y adolescentes en esta segunda ola es muy preocupante. Y también sabemos que el 30% del transporte aumenta con las clases presenciales. Entonces, lo que creemos es que en este año que pasó, lo que debiera haberse logrado es aumentar la cantidad de dispositivos y de conectividad para que fundamentalmente niños, niñas y adolescentes de barrios populares no queden afuera de la escuela. Hemos hecho un relevamiento que nos da el dato de que en la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país,
el 54% de los y las estudiantes están hoy recibiendo y realizando las tareas por WhatsApp, y en un 58% utilizando el mismo dispositivo con sus hermanitos, con sus padres, que en general es el celular, que inclusive si sale esta persona adulta mayor del hogar, que en general son las madres las que están además a cargo de esa tarea de acompañamiento, se queda sin posibilidad de contacto con la escuela. En la ciudad se discontinuó el Plan Sarmiento, como se hizo en el gobierno de Macri en el Plano Nacional con el Conectar Igualdad, e inclusive este año se recortaron 371 millones de pesos más. Entonces, realmente, si hay un doble discurso, ¿no? Yo digo, por una parte hay una pantalla partida que nos dice el colapso del sistema de salud por un lado, y del otro lado de la pantalla Rodríguez Larreta diciendo que quiere sí o sí que las clases sean presenciales. Ahora, también lo que hay es un doble discurso de pretender preocuparse por la educación cuando en la Ciudad de Buenos Aires ya tenemos en el gobierno de Macri primero y de Larreta después 10 puntos menos de presupuesto educativo, y no se garantiza ni siquiera lo mínimo para un año escolar que ya sabíamos que de base iba a tener que ser combinado entre la presencialidad y la virtualidad. Sí. Tal cual. Laura, te quiero consultar, bueno, como legisladora, imagino que tenés contacto, independientemente de lo que sabemos, ¿no?, de los ministros y afines ahora al gobierno de la ciudad, con los legisladores y las legisladoras afines a la ideología quizás de lo que es el gobierno de la ciudad. Pero ¿qué pasa cuando se presenta toda esta información, cuando hay proyectos como el que presentaste vos, cuando hay que discutir la conectividad, cuando que de repente en la legislatura se discuta el Día de la Abeja, por ejemplo? ¿Qué dicen los y las legisladoras, quizás más afines al gobierno de la ciudad, con esta situación? Que a veces viste que los legisladores quizás, bueno, son un poco más y hay quizás otra variedad de ideas y otro tipo de preocupaciones, ¿no?, que no son tampoco tan directas a el gobierno, los ministros, que quizás, bueno, son un poco más, no sé, discuten menos algunas cuestiones. Sí, bueno, vos lo decís recién, el jueves pasado en la sesión tuvimos que discutir el Día de la Abeja. Nos ha pasado, no digo que lo naturalicemos y que estemos acostumbradas y acostumbrados, bueno, nos ha pasado discutir ya el Día del Picaflor, es decir que estamos ya de alguna manera como más allá de nuestra capacidad de asombro con algunos proyectos del oficialismo que parece que nos estuvieran tomando el pelo. La realidad es que algún proyecto se votó la semana pasada también que fue importante. En el caso de un proyecto de ley de mi autoría, el proyecto que plantea que se promueva la vacunación de las esenciales de los barrios populares. Dice que se promueva el proyecto de ley porque en verdad es una potestad del Ejecutivo, pero sí lo que podemos es impulsarlo desde la legislatura, dado que quienes realizan tareas de cuidados en los barrios populares, cocineras, de comedores, de merenderos, de ollas populares, promotoras de la salud que están acompañando el detectar, que acercan la alimentación a las familias aisladas, promotoras también de género que están acompañando situaciones de violencia de género. Bueno, todas estas tareas de cuidado que muchas veces no son reconocidas y que son parte de la economía popular, son esenciales, porque hoy sostener un plato de comida en el barrio, cuando muchas familias sabemos que han perdido la changa, que están en una situación muy difícil, ustedes lo decían recién, los datos en la Argentina, por producto de las políticas neoliberales, y bueno, sobre esa pandemia se ha montado esta otra, nos encontramos con 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que son pobres. Entonces, aún en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad rica, con más de 600.000 millones de pesos de presupuesto, tenemos una realidad muy difícil en los barrios populares. Anteayer falleció una compañera de mi espacio político, de Somos Barrios de Pie, el Frente de Todos, de la Villa 31 de Retiro, Teodora, que estaba a cargo de un merendero comunitario, el merendero Juana Zurduy. Ayer, esto fue anteayer, y ayer nos enteramos también del fallecimiento de otra
cocinera de otra organización hermana, del FOL, de la Villa 20. Digo porque el año pasado con la primera ola, recuerdan la muerte de Ramona, del Oso, de Agustín, de Carmen, por solamente dar algunos nombres, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, con esta segunda ola nos volvemos a encontrar con una situación muy compleja que empieza a aumentar mucho la cantidad de contagios. Por supuesto, en el conjunto de la ciudad tenemos muchísimos contagios, pero en particular en los barrios populares donde muchas veces falta el agua y hay grandes condiciones de hacinamiento que dificultan el aislamiento y la protección. Bueno, nos encontramos también con esta situación de que tenemos que poner sobre la mesa esta necesidad de cuidar a quienes nos cuidan. Alberto Fernández y la ministra de Salud en el plano nacional se han reunido con la UTEP y se han comprometido a que en la medida en que vayan llegando vacunas se puede reservar unas 70.000 vacunas. Hay al menos 10.000 comedores comunitarios en todo el país ya reconocidos. Entonces, bueno, esto podría ser un primer paso y queremos que suceda lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Qué importante esto. La verdad que no estaba enterado de esta decisión de la posibilidad de reservar unas 70.000 vacunas para trabajadoras y trabajadores de este tipo de organizaciones que tan fundamentales son, ¿no? Hay algo que yo puedo unir en todo esto que estamos charlando con vos, Laura, y es la protección mediática de la reta. Por ejemplo, con sus fundamentos para mantener la presencialidad en las escuelas, yo la he visto a Soledad Acuña, que es la ministra de Educación de la ciudad, lo he visto incluso a Santilli, al mismo Larreta, hablar en los medios de comunicación y decir, tenemos los números sobre cómo esto no es importante. Lo decimos con los números y no tiran un solo número y nadie les pregunta en qué número se basan y cuáles son esos datos que supuestamente tienen recopilados que fundamentan que la presencialidad no influye en la cantidad de contagios, cuando del otro lado, por ejemplo, legisladores y legisladoras como vos, Laura, sí muestran números concretos sobre el aumento de casos a partir de la vuelta a la presencialidad en los colegios. Con respecto a la desinversión en educación, que como bien vos decías fueron en los últimos 10 años 10 puntos porcentuales del presupuesto de educación en la ciudad de Buenos Aires, tampoco eso se filtra en los medios de comunicación y lo tenemos a Larreta de nuevo, a Acuña de nuevo, hablando sobre cómo la educación es prioridad, pero nadie otra vez les pregunta si es prioridad la educación, ¿por qué se disminuyen 10 años 10 puntos porcentuales del presupuesto de educación? ¿Por qué, si es prioridad la educación, no invirtieron nada desde el año pasado, que se sabía que este año íbamos a tener una segunda ola, íbamos a volver a tener este tipo de problemática? ¿Por qué nadie le pregunta eso? ¿Qué rol juega en este blindaje que tiene Rodríguez Larreta, esta posibilidad de salir a decir lo que quiere a cara de perro, el cerco mediático que tiene, esta protección mediática? ¿Qué rol juega para vos? ¿Es tan importante como creo yo o estoy equivocado? Sí, yo creo que es muy importante que hay un cerco mediático que, bueno, sin duda, bueno, él está haciendo hoy ya una campaña electoral. Creo que con este tema de educación ha querido posicionarse en una disputa que le dé de alguna manera más protagonismo al interior de su espacio político, donde también sabemos que hay una minoría pero muy intensa, que ha sido anti-cuarentena, anti-vacuna, anti-derechos humanos, anti-todo, y que evidentemente también con esta posición ha logrado de alguna manera cerrar ese frente interno y posicionarse electoralmente, ¿no? Yo creo que esto es muy claro. Y bueno, ustedes están hablando de los números, ¿no? Ellos dicen los números. Justamente en la última sesión, uno de los proyectos que no se trató y que nos parecía muy importante que fuera tratado en la legislatura porteña fue un proyecto de un compañero de mi bloque, Leandro Santoro, que planteaba justamente que la matemática y la epidemiología y la voz de los expertos en salud sea la que en definitiva prime
cuando se tienen que tomar algunas decisiones en términos de restricciones. Sí. Esto es importante porque otros países del mundo ya lo tienen así, entonces automáticamente se suspenden las clases presenciales o se disponen determinados horarios de circulación, en tanto hay una cantidad de contagios cada 100, por ejemplo, 200 contagios diarios cada 100.000 habitantes, ¿no? O la cantidad de camas ocupadas. Entonces, en relación con algunos parámetros que son fundamentales para poder administrar una situación de crisis sanitaria, sin que lleguemos a situaciones tan dramáticas como las de Brasil, ¿no? De gente muerta en la puerta de los hospitales por no haber podido ser atendida. Bueno, no queremos eso en la Argentina. Queremos que todas las muertes que se puedan evitar se eviten, que puedan ser las personas atendidas en el sistema de salud. Bueno, necesitamos algunas reglas. Entonces, evidentemente, bueno, si no les gusta que lo diga el presidente, si no les gusta un DNU, tendrá que ser a través de una ley. En la legislatura planteamos que queríamos que se discutiera sobre tablas por la importancia y la urgencia que tenía ese tratamiento. Sí. No se aceptó el jueves pasado, por eso también el enojo desde nuestro espacio político. Sí. Bueno, se tratará en Comisión de Salud, esperemos que se trate en Comisión de Salud, hay un compromiso también del presidente Alberto Fernández de llevar un proyecto de características similares al Congreso Nacional, lo cual nos parece que sería bastante oportuno, sobre todo después de este fallo tan preocupante de la Corte Suprema. Sin duda, qué importante esto, Laura. Clarísimo. Qué importante lo que estás diciendo. Yo no sabía que había tampoco un proyecto presentado paralelo al del presidente de la Nación, porque es muy simpático, digámosle, que la Corte Suprema de Justicia diga que el gobierno nacional no fundamenta bien que crecieron los casos a partir de la presencialidad, pero no le pide al gobierno de la ciudad que fundamente que no crecieron los casos. Qué violencia, ¿no? La verdad es que admiro la templanza que tienen los legisladores de la ciudad de Buenos Aires para no estar tirando piedras todo el día, porque es una cosa muy difícil, es constante esto que decís, parece que toman el pelo también, ¿no? En medio de este contexto, con tantos proyectos, cómo no se tratan, y de repente que sí se trate esto, el día de la abeja, el día del picaflor, la verdad es que hay que tener mucha templanza, ¿no? Para no caer casi ante la provocación, porque parece una provocación, de verdad, digo, es complicada la situación en la ciudad de Buenos Aires. Entonces es como que uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde, no? Sí, y además, siendo que en la ciudad de Buenos Aires tenemos una situación también muy difícil en el plano económico, ¿no? Porque el año pasado han cerrado muchos comercios, la única ayuda vino del gobierno nacional con la ATP, con el IFE. La ciudad de Buenos Aires solamente les perdonó un par de meses de ABL, ahora se estaba planteando también en el caso de los gastronómicos, de la hotelería, un par de meses que no se cobre ingresos brutos, pero realmente es muy poco lo que se está haciendo desde el punto de vista del acompañamiento económico. Sabemos que en la ciudad de Buenos Aires la actividad comercial es muy importante y que las pymes y los pequeños comercios son quienes emplean a una buena parte de la población, entonces no es para nada secundario, y en este sentido tampoco ha habido una política, digo, como criticábamos las políticas sociales en términos de presupuesto para la educación, para la salud, para la asistencia alimentaria, o para, bueno, poder trabajar también con herramientas para detener la violencia hacia las mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Digo, venimos planteando el área de niñez también, un área que viene con muchos reclamos que no están siendo atendidos con una política pública, con un presupuesto adecuado. Bueno, venimos observando todos esos problemas en el área social, las personas en situación de calle en la ciudad, pero también planteamos en el área económica, en el área comercial, realmente una desatención que si no hubiera sido y si no estuviera siendo por el acompañamiento de políticas económicas que contengan una situación muy difícil desde el gobierno nacional y que incluso son insuficientes, en el caso de la ciudad de Buenos Aires,
con un presupuesto tan importante tendría que haber una política activa y que no estamos en la legislatura pudiendo discutir los proyectos, inclusive que desde el Frente de Todos hemos presentado en este sentido, inclusive hacia los clubes de barrio, hacia los centros culturales, hacia distintos sectores que están siendo muy golpeados por la necesidad de repensar las formas en que podemos desarrollar las actividades en el marco de la pandemia. Sí, sin duda. Laura, la verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo, la gente está muy interesada, están comentando a pleno, proponen cosas nuestra audiencia en este momento para tratar de visibilizar un poquitito más lo que sucede dentro de la legislatura, porque la verdad es que es insólito cómo no salen para fuera de la legislatura, sino es que ustedes, legisladores y legisladoras como vos, se toman el trabajo de salir en un montonazo de medios de comunicación, obviamente los no medios nacionales, porque no el blindaje es muy fuerte, y no se les da voz ahí, y es un trabajo de hormiga el que tienen que hacer para que la sociedad se entere qué proyectos proponen. Es ridículo, ¿no? Y se nota también aquí en la audiencia cómo impacta, cómo se están enterando, gracias a vos, de un montón de cosas que suceden adentro de la legislatura y que uno no tiene ni idea. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu laburo y nada, por haberte tomado el tiempito de conversar con nosotros un rato. Sabemos que estás a full en estos tiempos. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Yo creo que tenemos una oportunidad, a pesar de esta dificultad muchas veces de hacer llegar los temas de la Ciudad de Buenos Aires, que se ha abierto con más participación con algunos temas que estaban muy, de alguna manera, muy ocultos, sí. Como, bueno, pasó hace poquito con Costa Salguero, la audiencia pública, hoy Iniciativa Popular. Entonces empiezan a abrirse debates muy interesantes respecto de qué modelo de ciudad queremos construir, si es la del negocio inmobiliario o la del bien común y el buen vivir. Así que me parece que por ahí va la cosa y gracias a ustedes por el espacio. Un placer, Laura. Un abrazo grande. En comunicación con Laura Velasco, legisladora del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, que se ha tomado el ratito de conversar con nosotros, y gracias a ella nos hemos enterado de un par de cosas que, como siempre nos pasa, ¿no? Cada vez que hablamos con legisladores de la ciudad de Buenos Aires que no responden al espacio de Horacio Rodríguez Larreta, nos enteramos de un montón de cosas que suceden y que uno ni se entera.